Hola Gema, buenas tardes. Pues nada, aquí estamos de exposición. Como ya sabes, a nuestro grupo le tocó el exponer sobre el tema 12, apoyo psicológico al enfermo terminal. Y pues entre mis compañeras y yo nos hemos dividido el tema en 4 puntos. A mí me toca hablar sobre los cuidados que se le dan al paciente terminal, ¿no? Pero antes quería dejar bien la definición de lo que es o a qué llamamos un paciente terminal, ¿no? Entonces, dice que un paciente se llama un paciente terminal cuando concurren una serie de características que son importantes, no solo para definirlas, sino también para establecer adecuadamente la terapéutica. Entre ellos tenemos presencia de enfermedad avanzada, progresiva e incurable, la falta de posibilidades razonables de respuesta a un tratamiento, o sea que ya no existiría medicamento que la cure, la enfermedad. Presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes. Gran impacto emocional en la familia y el equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia, explícita o no, que significa lo que es la muerte, ¿no? Y el pronóstico de vida sería por ahí inferior a 6 meses. Esta situación es muy compleja, lo cual produce la demanda de atención y soporte que debemos responder adecuadamente. Y entonces pues tenemos que seguir una terapéutica, una pauta terapéutica. Los tratamientos curativos y paliativos no son mutuamente excluyentes, sino que son una cuestión de énfasis. Así aplicaremos gradualmente en mayor número y proporción las medidas paliativas, de acuerdo a cómo avance la enfermedad y el paciente responda, ¿no? Entre las bases de las terapéuticas tenemos atención integral, el enfermo y la familia, la promoción de la autonomía y la dignidad al enfermo. Tienen que regir en las decisiones de la terapéutica. En este principio solo será posible si se elaboran con el enfermo los objetivos terapéuticos. Concepción de la terapéutica activa, incorporando una actitud rehabilitadora y activa que nos lleve a superar el que no hay nada más que hacer. ¿Vale? Importancia del ambiente, esto también es muy importante. El ambiente, la atmósfera de respeto, de confort y la comunicación influyen de manera decisiva en el control de los síntomas. La creación de este ambiente depende de las actitudes tanto de los profesionales sanitarios y de la familia. La información debe ser clara. El paciente deberá tomar decisiones. Deberá ser clara, completa y asumible. No generará desconfianza hacia la familia y hacia los sanitarios.
El paciente debe percibir que el tratamiento propuesto es proporcional a lo que conoce sobre su enfermedad. Componentes de la comunicación. El mensaje, algo que se va a transmitir, el emisor, alguien que lo transmite, el receptor, alguien que lo reciba, el código de lenguaje, el canal oral, escrito, teléfono, no verbal. Ya, la comunicación, el lenguaje verbal, no verbal, es muy importante. El 93% de la comunicación es no verbal. El lenguaje no verbal incluye la posición, puede ser de pie, sentado, el lugar, dirección de la mirada, atención y escucha, tiempo dedicado, actitud, el contacto físico, contacto ocular, la expresión facial, los movimientos de la cabeza, postura y porte, proximidad y orientación, apariencia y aspecto físico. Hay que saber escuchar. Pondremos en práctica las habilidades de la comunicación, ¿no? Como la escucha activa, la empatía, tenemos que ser empáticos, tenemos que ponernos en lugar del paciente, porque claro, va a estar irritable porque es normal, ¿no? Evaluar el grado de información que posea, identificar lo que sabe, lo que quiere saber, lo que le preocupa, evitar la excesiva emoción, evitar ser paternalistas. Nunca debemos no debemos ser paternalistas, o sea, y tampoco mentirles ni darles falsas esperanzas. Luego tenemos el control de los síntomas. El control de los síntomas se requiere al seguimiento de la pauta terapéutica, o sea, la medicación. Dependiendo de la enfermedad base, seguiremos un tratamiento u otro de manera general. El dolor es el síntoma más temido por los enfermos y sus familiares. Y entonces tendríamos que aplicar, dependiendo de la enfermedad, como ya lo dije antes, pues si es un enfermo de cáncer, pues y tiene diferentes tipos de tratamiento, porque a lo mejor si es de cáncer, pues tendrá que llevar quimioterapia, a lo mejor aplicación de morfina, y pues dependiendo se le aplicará los analgésicos y así, ¿no? Los analgésicos son la pieza fundamental en el tratamiento del dolor. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó en 1986 unas normas para el uso efectivo de los analgésicos en el control del dolor. Se basan en una escalera de varios peldaños que se corresponden con la categoría de los analgésicos periféricos o no opioides, los opioides débiles y los opioides potentes. En el 2006 se revisaron estas normas. Apoyo psicoemocional. El apoyo psicoemocional consiste en acompañar al enfermo y a su familia en todo el proceso de la enfermedad. Como ya se ha expuesto anteriormente, el enfermo y su familia conjuntamente son siempre la unidad a tratar. La situación de la familia de un enfermo terminal viene caracterizada por la presencia de un gran impacto emocional, condicionado a la presencia de múltiples temores o miedos, que como profesionales sanitarios hemos de saber reconocer y abordar en medida de lo posible.
La muerte está siempre presente de forma más o menos explícita, así como el miedo al sufrimiento del ser querido, la inseguridad de si tendrán fácil acceso al soporte sanitario, la duda de si serán capaces o tendrán fuerzas para cuidarle, los problemas que pueden aparecer en el momento justo de la muerte. No nos olvidemos que a menudo es la primera experiencia de este tipo para el enfermo y su familia, y que la tranquilidad de la familia repercute directamente sobre el bienestar del enfermo. Dependiendo de la fase de la enfermedad, el apoyo se dará en una u otra dirección. En la primera fase, los profesionales sanitarios prestan apoyo a la familia y al enfermo. En la segunda fase, la familia presta apoyo a su enfermo, se necesitan mutuamente, sabe que si necesita amparo, la familia siempre va a estar presente, disponible, y en la última fase, el paciente necesitará apoyo de su familia y la familia además de los profesionales, y esta a su vez de los profesionales. Lo más común de los cuidados a estos enfermos es que se presten en los hospitales, pero existen otras alternativas, o dependiendo de la familia, pues que quieran que sus enfermos pasen sus últimos días de vida en casa, ¿no? Esto dependerá de su situación, de cada situación, ¿no? de económica y todo que tenga el paciente. Tanto morir en casa como morir en un hospital pues tendría sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo, morir en el hospital, las ventajas serían rotación de los profesionales, estará cuidado por profesionales expertos, tendrá siempre sus tratamientos específicos. El hospital está perfectamente equipado por si se presentara cualquier emergencia. El paciente tiene a su disposición los recursos sanitarios que necesite. Entre los inconvenientes, pues estará rodeado de otros pacientes, rodeado de profesionales sanitarios. Puede haber desacuerdo entre los familiares y los profesionales, ambiente desconocido, reglas poco flexibles porque tendrá que él adaptarse a las reglas que tenga el hospital. Y en las ventajas que tenemos de morir en casa, pues el paciente estará rodeado por sus familiares, sus seres queridos, estará rodeado de sus amigos, rodeado de sus objetos personales, estará en un ambiente conocido, y ahí pues pocas reglas tendrá reglas, pero no como en el hospital, ¿no? Los inconvenientes serían los cuidados que le puede dar su familia, pues no es lo mismo que lo cuide un familiar que un profesional sanitario que tenga el conocimiento adecuado, ¿no? No se pueden administrar ciertos tratamientos porque lógicamente los familiares no van a poder administrarle, qué sé yo, un suero o yo qué sé, tratamientos más específicos, un inyectable o algo así, ¿no? Y también a lo mejor surgen conflictos con los familiares, ¿no? Que los familiares se cansen del cuidado. Y también los recursos económicos serán un poco bajos, ¿no?
Bueno, después pues viene la parte del duelo, ya cuando el paciente ha fallecido, pues estamos ante eso, ante la pérdida irreparable y el vacío que nos dejará el ser querido, ¿no? ¿Qué es el duelo? Pues voy a leer un poco el concepto del duelo que dice el libro, pero pues a continuación leeré uno, el que a mí me ha parecido interesante. El duelo es un sentimiento que aparece tras la muerte de un ser querido. Constituye una reacción adaptativa normal ante la pérdida. Este es el concepto que pone el libro. Pero a mí me ha gustado esta definición que yo he encontrado en mis investigaciones que he estado haciendo, pues la definición del duelo, lo voy a leer textualmente porque me parece que no le puedo quitar ni poner nada. Dice, es un estado de pensamiento, sentimiento y actividad que se produce como consecuencia de la pérdida de una persona o cosa amada, asociándose a síntomas físicos y emocionales. O sea que un duelo no es solamente perder a un ser querido. Pueden ser muchas cosas también, por ejemplo, perder una amistad, perder un trabajo, etcétera, ¿no? Este tipo de pérdida es psicológicamente traumática y muy dolorosa. Necesita de un tiempo y un proceso para volver al equilibrio normal. Entre las fases del duelo, del proceso del duelo, podemos diferenciar 4 fases secuenciales. Experimentamos pena y dolor, sentimos miedo, ira, culpabilidad, resentimiento. Experimentamos apatía, tristeza, desinterés. Y 4, reaparición de la esperanza y la reconducción de la vida. ¿Cómo se manifiesta el duelo? El duelo se manifiesta pues con sentimientos de tristeza, soledad, añoranza, ira, culpabilidad e incluso autorreproche. Sensaciones físicas, o sea que también no solo son sentimientos de tristeza, ¿no? O sea, diríamos psicológicos, ¿no? Sino que también afecta físicamente el estómago, tirantez en el tórax o la garganta, hipersensibilidad a los ruidos, sentido de despersonalización, sensación de ahogo, boca seca, o sea que son varios síntomas. Cognitivos o pensamientos de incredulidad, confusión, preocupación, presencia del fallecido, o sea que a veces pensamos, o sea que no aceptamos y a lo mejor pensamos que está, o sea que no aceptamos la realidad. Comportamientos o conductas, o sea, son comportamientos que a lo mejor la persona sueña con el fallecido, trastornos del apetito por defecto o por exceso, o sea, a veces perdemos el apetito, pero a veces nos da también por comer mucho, ¿no? Conductas no meditadas, dañinas para personas, conducción temeraria, por ejemplo, retirada social, que no queremos saber nada de nuestros amigos y todo eso, ¿no? Y estamos siempre, o sea, como queriendo llorar y nos da por frecuentar lugares que frecuentábamos con el fallecido, ¿no? El duelo puede ser patológico. ¿Cuándo puede ser el duelo patológico? El duelo puede ser patológico cuando no se reconoce la muerte,
y actúa como si nada hubiera pasado, de lo que estaba hablando. O cuando la intensidad y duración del tiempo es excesiva. Por ejemplo, y también va asociado a conductas suicidas o síntomas psicóticos. Normalmente el duelo patológico va asociado a unos factores de riesgos, como pueden ser, por ejemplo, una muerte inesperada, una muerte traumática o pérdidas múltiples. Sentimiento de responsabilidad por la muerte intensa, dependencia del individuo fallecido, problemas económicos, depresiones u otras enfermedades mentales. Los profesionales de la salud deberían estar atentos y conocer con antelación la existencia de estos factores para poder canalizar con mayor éxito el apoyo que se le va a dar a esta persona. Tareas del proceso del duelo, o sea que tenemos estas tareas cuando pasamos por esto, por ejemplo, ir aceptando la realidad de la pérdida, sufrir pena y dolor emocional, que es lo que vamos a pasar durante todo el proceso, ajuste al miedo y a la persona desaparecida, o sea que en algún momento pues nos tocará aceptarlo. Quitar la energía emocional del fallecido, reconduciéndola también hacia otras personas. Eso también nos puede ayudar. ¿Cómo finaliza el duelo? El duelo termina cuando estas tareas del proceso han finalizado. O sea, eso va a ser poco a poco, ¿no? Por lo tanto, no hay respuesta concreta. O sea que no es decir va a ser 6 meses, un año, eso depende. También dependerá mucho de la afectividad que se haya tenido con la persona fallecida. ¿Cuáles serían los objetivos que tiene el apoyo psicológico? El objetivo de la orientación en el duelo sería aumentar la realidad de la pérdida, ayudar al doliente a expresar su afectividad, ayudar a vencer los impedimentos que evitan el reajuste a esa pérdida y estimular para decir adiós al fallecido y sentirse confortable en su nueva situación. Bueno, pues hasta aquí es lo que he podido investigar. Bueno, es muchísimas cosas, pero con esto me parece que basta, pero quiero hacer una aportación personal. Pues nada, yo he pasado yo creo que por estos diferentes tipos de duelo, como por ejemplo pérdida a lo mejor de un trabajo que me hubiese gustado seguir trabajando y de repente te ves que te quedas sin el trabajo y que te quedas en casa y no sabes qué hacer, pues yo no sabía, y yo no tenía ni idea que eso también era un duelo, ¿no? Por ejemplo, a los 9 años, pues yo perdí a mi madre. Y para mí esto ha sido súper interesante porque es que a medida que iba investigando, perdón, pues me iba recordando de todo el proceso del duelo ese que ahora reconozco que fue un duelo patológico en toda regla, ¿no? Porque claro, yo con 9 años pues era una chiquilla que lo único que hacía, bueno, pues éramos muchos, nosotros tenía 4 hermanos más o menos de mi edad, porque nos llevamos con 2 años solo, y 3 menores incluso que yo tenía 9, el otro tenía 7 y el otro tenía, el otro tenía 7, 5 y 3, así. Entonces, ¿qué hacen esos niños a esa edad? Jugar, hasta cuando un día de repente, mi madre salió de casa para ir a traer otra vida al mundo y ya no volvió.
y eso fue muy duro, pues aún han pasado muchísimos años, pero recordarlo todavía me pone un poco, aunque creo que sí, que ya está superado. Las etapas de duelo que se dieron en mí en ese momento, yo al principio, pues, ¿qué ha pasado, no? Porque mi familia y mis hermanos mayores, incluido mi padre, llegaron a las tantas de la madrugada llorando y yo no sabía lo que había pasado, ¿no? Hasta que de repente, pues sí, ya luego, pues indudablemente te enteras porque tienes que velar a tu familiar y bueno, y todo el rollo, ¿no? Pero yo no entré en una etapa de tristeza, de esto y de ira, de rabia. O sea, todo lo que hemos investigado aquí pues se dieron en mí, porque yo lo primero sentí mucha rabia y yo odio hacia mi madre, porque yo decía, es que no entiendo cómo una madre se puede morir. O sea, yo no entendía eso, ¿no? De que la muerte no depende de nosotros, es lo único que no depende de nosotros, ¿no? Y entonces, pues a medida que va pasando el tiempo, todos los hermanos míos sí que seguían jugando, pero yo me quedé retraída, triste, yo no quería jugar con nadie, ¿no? Y después, a la edad 9 10 11 años, que más o menos yo ya fui entendiendo que, bueno, que mi madre no había tenido la culpa de irse, ¿no? Y luego ya lo fui aceptando, pero entré en una etapa así como, en esa etapa de que eso ha sido un error, o sea, igual yo no me lo creía, o sea, yo ya como que había perdonado que mi madre, o sea, se había muerto, eso no dependía de ella, porque al principio ya te digo, tenía mucha, que la odiaba, decía yo la odio porque cómo se puede ir y dejar a sus hijos solos, ¿no? Con 9 años. Y entonces pues después, con 11 por ahí, 12 ya empecé a comprender eso, que la vida lo único que no dependía de nosotros era eso, el día que uno se muere, ¿no? Eso no se escapa a nuestras manos. Empecé a comprender eso, que eso, pues, según también la parte espiritual que yo en ese momento tenía, pues era que la muerte solo dependía de Dios, ¿no? Que Él es el único que te la da y que te la podía quitar. Y entonces en ese momento yo igual seguía, no aceptaba, habían pasado más de 2 años, pero yo seguía, llegué un momento a pensar que mi madre, que lo que le había pasado a mi madre era un error del hospital, que ahora en las noticias lo he escuchado que ha pasado en mi país, en Ecuador, que dieron por muerto a un hombre. Entregaron unas cenizas a sus familiares llevaron más de un mes llorando a su ser querido y resulta que después, cuando el hombre despertó del hospital, pidió hablar con su familia y ahí es cuando se dieron cuenta de que había sido un error. Entonces, eso justo en ese momento que yo empecé a aceptar que sí, que mi madre, o sea, aceptaba por una parte, pero por otro lado decía, yo sé que eso tiene que ser un error. A lo mejor los médicos se han equivocado y mi madre pues no sabe cómo volver a casa. Madre mía. Y ahora que lo he visto, yo digo, pues a lo mejor, mira, la mente que yo tenía en ese momento, pues tampoco estaba tan perdida, que a lo mejor, o sea, podía haber pasado también, ¿no? Porque sí que pasa, ¿no? Y entonces, pues nada. Y luego pues entré en la etapa de la adolescencia y también pues seguía llorando a mi madre. O sea, ahí en ese momento uno, en mi país más que nada, no hay ayuda psicológica. Uno se cría y como se cría ya está y luego va saliendo adelante y los problemas psicológicos se van quedando ahí en el fondo y más adelante si has podido, bueno, lo importante es sobrevivir. Y luego pues ya te los vas curando como puedes. Bueno, pues eso era lo que quería aportar. La verdad que, pues sí, me sigue poniendo un poco triste recordar esto, pero que he podido hacerlo y nada, Gemma, que ya está, me despido y espero que
todo esté bien y que a lo mejor podamos volver al Insti, más que sea para despedirnos, o yo no sé qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Bueno, un saludo.